Fracaso tras fracaso en el Reino Unido. Se encuentran en una situación complicada, sobre todo teniendo en cuenta que hay un escándalo en torno a la familia real, la enfermedad, por supuesto, del rey Carlos III, que tiene cáncer, la operación de la princesa Kate, que ha generado mucha especulación, sobre todo teniendo en consideración que no ha aparecido ninguna imagen de ella hasta que precisamente se filtró una foto que estaba editada. Una foto editada de la princesa Kate que está prácticamente desaparecida. Después de 3 meses de su operación, no ha salido a la luz. Se reconoció más tarde que sí, la foto tenía un par de retoques, pero entonces, ¿dónde está la princesa Kate? Llama mucho la atención y este problema de la realeza gira en torno, por supuesto, a diversos medios de comunicación. Todos están especulando sobre qué es lo que le pasó a la princesa, qué es lo que va a pasar con la familia real. Y mientras ese escándalo se está avivando en el Reino Unido, también tienen, por supuesto, muchas manifestaciones para exigir que se acabe la monarquía, dejar de mantener al rey Carlos III, a su esposa, al príncipe William, a su esposa, a sus hijos, dejar la corona, que no les ha beneficiado, por supuesto, en absoluto a los ciudadanos del Reino Unido. Prácticamente el legado de la reina Isabel acabaría gracias al rey Carlos III, a su hijo y todo lo que conlleva la corona. Pero un nuevo fracaso se vive en el Reino Unido. Ya vemos la crisis económica, energética, todos los problemas que tienen los ciudadanos. Y aún así Gran Bretaña se empeña, o por lo menos el primer ministro Rishi Sunak, se empeña a tener una participación militar en cualquiera de los conflictos, ya sea que siga entregando municiones a Ucrania, recursos económicos a Ucrania, cuando el reino se está cayendo a pedazos, o participar en el conflicto de Oriente Medio, donde está Israel atacando, por supuesto, a Palestina. Vemos a Estados Unidos llevando portaaviones al Mar Rojo, precisamente tratando de proteger a los buques de carga, pero estos, si se acercan a lo que es Israel, son atacados, destruidos por los militantes hutíes de Yemen. Ellos han dicho que no van a permitir ningún embarco de armas prácticamente que le está enviando Estados Unidos a Israel a través de estos buques de carga, hasta que se detengan los ataques en la Franja de Gaza. Eso es algo que ya prometieron, pero Estados Unidos no quiere un alto al fuego, Israel no quiere un alto al fuego. Ya vimos que precisamente necesitan lo que es la Franja de Gaza para poder extraer la mayor cantidad de gas posible y dársela, por supuesto, a Estados Unidos. Ha estado vendiendo Estados Unidos armas de forma muy minuciosa, pequeñas cantidades para no llamar la atención del Congreso de los estadounidenses. Ya lo comentábamos precisamente en un video anterior. Y en este caso el Reino Unido está tratando de ayudar a Estados Unidos a defender los buques de carga en el Mar Rojo. Resulta que todos sus intentos han sido un fracaso. Uno de los primeros portaaviones que se enviaron a este lugar ni siquiera tenía misiles. Tuvieron que utilizar un par de drones para tratar de proteger el portaaviones, ya ni siquiera los buques de carga, porque no tenían misiles. Ese fue uno de los strikes. Cuando intentaban hacer unos juegos militares, la participación de algunos miembros de la OTAN, el Reino Unido dijo que iba a entrar. Resulta que sus buques de guerra no podían zarpar porque estaban averiados. Y ahora un portaaviones, el HMS Queen Elizabeth, se incendió mientras estaba atracado en Escocia para descargar municiones antes de reparar su eje de hélice. Ni siquiera estaba en funciones, estaba atracado, completamente apagado y se incendió. En este momento te das cuenta
que los buques de guerra, los portaaviones del Reino Unido no han recibido mantenimiento en años, y lo están demostrando, o por lo menos están dejándole ver al mundo que su capacidad de guerra es nula. Que si hoy recibieran un ataque, que si hoy regresáramos a la época de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido sería de los primeros países en caer, porque no tiene municiones, no tiene buques, no tiene absolutamente nada. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que hace este país con los recursos que se supone están destinados en materia de defensa? Se supone que estos países tienen que entregar por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto de la nación encargado en materia de defensa. Es lo que tienen que cumplir para poder formar parte de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte. En este caso, Gran Bretaña es uno de los países que cumple con los requisitos, pero no sabemos en qué se le gastan. ¿En qué realmente se están gastando el dinero si sus buques de guerra no sirven? El problema de la hélice había provocado que el buque de guerra, que tiene un costo aproximado de 3,000 millones de libras esterlinas, que son casi 4,000 millones de dólares, se perdiera del mayor ejercicio de la OTAN en décadas el mes pasado. El incendio se produjo mientras este portaaviones estaba completamente atracado en Greenland este fin de semana. Se incendia, no saben ni siquiera qué pasó, pero dicen, de acuerdo con el portavoz de la Royal Navy, un incendio menor y aislado en el HMS Queen Elizabeth fue rápidamente controlado y extinguido. Esto fue lo único que dijeron del incendio. ¿Por qué pasó? ¿En qué zona? ¿Qué era lo que había ocasionado este incendio? Nadie sabe, absolutamente nada. Prefieren callar porque el ridículo ya lo hicieron. En ridículo ya quedaron. No pudieron participar en los ejercicios de la OTAN porque tus buques no sirven. Así, tus buques no sirven. Ni siquiera pueden zarpar. Este HMS Queen Elizabeth se encontraba descargando municiones en el momento del incendio. Esto pudo haber generado, por supuesto, afortunadamente no ocurrió, pero pudo haber desarrollado una situación mucho peor, teniendo en consideración que había armas de fuego dentro de esta nave. Desde allí se iban a dirigir al puerto de Rosyth para realizar reparaciones en el acoplamiento del eje de la hélice de estribor, que era lo que había ocasionado las fallas cuando intentaban realizar los juegos con la OTAN. El mes pasado se descubrieron daños en este componente que consideraron eran críticos, lo que impidió que este portaaviones liderara los ejercicios Steadfast Defender de la OTAN. Estos ejercicios se realizan desde finales de enero hasta junio. Son los más grandes de este bloque desde el final de la Guerra Fría. Esto era muy importante no solo para el Reino Unido, sino para, digamos, todos los países miembros de la OTAN que parecen estar preparándose para una tercera guerra mundial contra Rusia. En algún momento, según los líderes actuales de la OTAN, habrá un nuevo conflicto. El conflicto va a ser contra Rusia. De acuerdo con el propio ministro de la Defensa del Reino Unido, no solo va a ser Rusia, va a ser el Reino Unido, la OTAN en su conjunto, contra Rusia, contra China, contra Corea del Norte e Irán. Estos 4 países supuestamente en la hipótesis, en las alucinaciones que tienen los líderes de la OTAN, van a unirse estos 4 países para luchar contra la OTAN. Y que por eso tenían que estar preparados, dedicar más recursos económicos en materia de defensa, preparar todos estos juegos, como ellos le llaman, todas estas tácticas que utilizaría la OTAN en el dado caso de que el conflicto se desarrolle. Y resulta que tus portaaviones, que todos tus buques de guerra no sirven. El HMS del Príncipe de Gales, el barco hermano de Queen Elizabeth, fue enviado para liderar los ejercicios en su lugar, aunque su salida de puerto también se retrasó debido a una aparente fuga de combustible. Quedan en ridículo. De una u otra forma, el buque que iba a reemplazar al Queen Elizabeth
también tenía una avería, en este caso una aparente fuga de combustible. ¿En qué se gasta el dinero el Reino Unido? Dinero que supuestamente está destinado a mantener los buques de guerra en perfectas condiciones, a tener armas, municiones, tanques, a estar listos para una guerra. ¿En qué se gastan realmente el dinero? Quizás para entregárselo a alguna compañía en la cual la esposa del nuevo primer ministro casualmente sea accionista y estén recibiendo beneficios económicos del gobierno de Rishi Sunak. Puede ser, porque ya ocurre. Se supone que los maestros particulares, los que tienen escuelas de paga, ellos están recibiendo un estipendio para ayudar a las empresas. Pero casualmente las escuelas que están recibiendo recursos económicos son escuelas en las cuales su esposa, la esposa de Rishi Sunak, es accionista. Y la familia de ella también. No son coincidencias. La corrupción está en su máximo esplendor en el Reino Unido, en la Unión Europea, y nadie dice absolutamente nada. En este caso, el Queen Elizabeth, tanto como el barco Príncipe de Gales, han estado plegados de averías y mal funcionamiento desde que entraron en servicio en el 2017 y 2019 respectivamente. Un problema mecánico desconocido incluso dejó al Queen Elizabeth sin propulsión en el 2019, días antes de que una tubería rota inundara varios niveles de este barco. El Príncipe de Gales ya se inundó 2 veces en el 2020, sufrió el mismo mal funcionamiento en el acoplamiento del eje de la hélice de estribor en el 2022, cuando abandonó el Reino Unido para realizar algunos ejercicios conjuntos con el ejército estadounidense. Definitivamente solo dan vergüenzas. La avería requirió 9 meses de reparaciones, durante los cuales también se descubrieron daños en el eje de babor. Ambos portaaviones son gigantes de 65,000 toneladas, capaces de lanzar el avión de combate F-35B de próxima generación de la OTAN. Operan a una distancia de 10,000 millas náuticas y aún así parece que no sirven de nada. Todos los recursos que se han gastado en estos portaaviones no sirven para absolutamente nada. El Reino Unido no tiene suficientes F-35 para equipar a ninguno de los 2 barcos con una dotación completa de casas de despliegue vertical, así que es otra vergüenza. Ninguno de los barcos ha navegado nunca con una tripulación completa y ninguno está equipado con una catapulta para lanzar aviones de combate más baratos o más disponibles, como los FA-18 estadounidenses o el Dassault Rafale M francés. No tienen absolutamente nada. Tener un portaaviones de 3,000 millones de libras esterlinas que se avería cada año es una desgracia, pero tener 2 parece un descuido. El ex primer ministro de las Fuerzas Armadas, Marc François, dijo precisamente que es terriblemente vergonzoso para la Marina del Reino Unido que los portaaviones no sirvan. Imagínense si este portaaviones realmente hubiera estado navegando hacia la guerra. Se queda varado, se hunde. Es una vergüenza definitivamente lo que está pasando en el Reino Unido. Pero bueno, lamentablemente la situación va a continuar así un poco más de tiempo, o por lo menos hasta que los ciudadanos finalmente se cansen y continúen con estas manifestaciones en contra de la corona, en contra del gobierno de Rishi Sunak, que no están haciendo nada por los ciudadanos, gastándose miles de libras esterlinas en estos portaaviones que no sirven, que son más un gasto que algo que los pueda ayudar en el dado caso de que se realice una tercera guerra mundial. Están impulsando guerras y ni siquiera tienen armas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.